Primero, aclarar, digamos, un poco nuestros conceptos nos ayuda para poder tener una perspectiva de hacia dónde queremos llegar. Si bien es cierto, los asistentes han sido como las figuras, tutores, docentes, acompañantes, facilitadores, que han hecho su trabajo de acuerdo a la forma en la cual se va personalizando el acercamiento hacia sus aprendientes, estudiantes, etcétera, mediante una forma específica, es decir, hay un cómo atrás. Esa es la didáctica, es la forma específica en la cual se acompaña a los diferentes personas en general que están en el proceso de aprendizaje. Si fuéramos, digamos, como al concepto en general, diríamos que la didáctica es como el arte de enseñar, aquella rama de la pedagogía que nos ayuda a poder aplicar los métodos de enseñanza-aprendizaje para personas en contextos especializados. Sin embargo, todo el tiempo estamos nosotros utilizando estrategias didácticas para enseñar, aprender, culturizar o bien socializar a nuestros semejantes. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Un buen ejemplo sería el de la moral. En las casas, digamos, en las moradas, siempre se tiene una secuencia lógica en la cual a nosotros nos instruyen y nos enseñan cuáles son las formas correctas o no correctas de comportarnos, las maneras en las cuales nosotros dialogamos, y todo esto, junto con nuestras costumbres, va construyendo la cultura. Entonces, prácticamente la didáctica nos ayuda a construir cultura desde las formas o el cómo del aprendizaje. Pero ese aprendizaje también es necesario que sea personalizado. ¿Por qué? Porque las personas, como bien hemos dicho en otras aprendemos todas de la misma manera. Cada persona aprende de una forma distinta. ¿Por qué? Porque en esa mezcla que existe entre personalidad, carácter, temperamento, historia, vivencias, morales, etcétera, vamos desarrollando diferentes maneras en las cuales percibimos y captamos la realidad. Y esto justamente hace el componente específico de la cultura, pero más bien aplicado de manera especializada o personalizada. Es decir, el ser humano, a pesar de que esté en una cultura, siempre puede pensar de una forma diferente. ¿Sí? Tenemos esa capacidad. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje personalizado, nos interesa adaptar a quién nosotros estamos procurando o facilitando los contenidos, el conocimiento, las experiencias. Y en la actualidad se habla de asistentes virtuales, que son figuras que también ayudan por medio de estrategias didácticas o por medio de herramientas. Ahora hablamos de aplicaciones, herramientas didácticas que nos ayudan también a poner la atención en el quién, es decir, quién va a aprender, cómo quiere preguntar. Entonces, estos son los elementos importantes que tenemos a la mano para definir como el marco conceptual de lo que interesa en esta sesión. Para hablar un poco del contexto histórico, me voy a basar en una herramienta que se llama Prezi. Y ya empezamos a utilizar entonces herramientas construidas a partir de la idea de la didáctica. Preparé esta presentación llamada Hitos en la historia de la educación desde la perspectiva de la asistencia docente. Es decir, el docente, esa persona que acompaña conocimientos, que utiliza el cómo, la didáctica y que se acerca a un aprendizaje personalizado, ha estado durante mucho tiempo. A veces de manera directa, a veces de manera indirecta. Por ejemplo, cuando hablamos en la historia de la educación, necesariamente estamos hablando de cómo es que ha ido evolucionando significativamente esa repetición sistemática de mostrar ese concepto curioso de Descartes a la res extensa, es decir, al mundo, mostrarlo a esa res cogitans, es decir, a esa persona, a ese ser pensante, ¿sí? A esa realidad pensante que tiene la posibilidad entonces de aprender, de captar las cosas de diferente manera. Y una de las maneras que justamente se ha utilizado es por medio del arte. Con eso voy a empezar la presentación.
con un ejemplo de cómo es que ahora los asistentes virtuales nos pueden ayudar en esa forma de presentar el arte para aprender, es decir, utilizarlo en didáctica. Entonces, inicialmente teníamos las tablillas, ¿verdad? Las tablillas de sumerias que pretendían mostrar aquella información que era como la base, ¿sí?, de los conocimientos que se debían conocer, sobre todo para el trabajo y para la convivencia. Pero también podemos hablar de otros momentos importantes. Por ejemplo, aquellos primeros momentos en los cuales aparecieron esas tablillas utilizadas como la escritura cuneiforme. Luego tenemos el desarrollo de la enseñanza en escuelas sumerias, donde se instruía en matemática y escritura, porque era importante para poder desarrollarse en la sociedad, sobre todo para las construcciones, y que estas tablillas se convierten en la evidencia, pero a la vez también en la herramienta clave para la administración y en general para toda la forma en la cual nosotros quisiéramos dejar evidencia o algo por escrito. También se puede hablar del rol de los tutores o del acompañante en la antigua Grecia. Tantas veces hemos escuchado, por ejemplo, en la historia de la filosofía occidental, mencionar que Sócrates fue maestro de Platón, que Platón fue a su vez maestro de Aristóteles y que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Ven la importancia de siempre tener una referencia de, mi profesor, mi maestro, mi tutor, mi acompañante fue tal persona. Entonces, el asistente docente siempre ha sido una figura muy importante en la historia. Prácticamente van marcando como líneas o escuelas, ¿sí?, de aprendizaje. Y si algo nosotros hemos aprendido de nuestros docentes, algunos más queridos que otros, ha sido justamente un método. Hemos aprendido por métodos que nos ayudan a pensar, a desarrollar pensamiento, a desarrollar como res cogitans, como elementos de nuestro pensamiento, ¿sí? Cómo explicarle incluso a otros la manera en la cual vamos construyendo. Por lo tanto, aquí hay elementos importantes, como la responsabilidad educativa, la formación moral y cívica que se realizaba en esa época y que se sigue realizando, el docente, la persona acompañante, tutora, siempre es un referente moral y ético para las personas. Tanto así que nosotros, por ejemplo, aunque nos presentemos dando clase frente a nuestros estudiantes, finalmente somos su profesor, su catedrático, su docente, y algunos dicen, el licenciado, él me dio clases a mí. Probablemente no se acuerden de nuestro nombre, pero sí recuerdan las improntas que nosotros como docentes dejamos en su vida. También es un método de enseñanza oral que se desarrollaba en esa época, los debates o la retórica como herramienta pedagógica de esa época. Luego damos un salto epistémico, pero a la vez histórico, y nos vamos hasta la Edad Media, donde habían figuras, por ejemplo, sobre todo en catedrales, en castillos, y donde surge justamente la aparición de una especie como de currículo por primera vez. El trivium y el quadrivium, las 3 vías o las 4 vías para el aprendizaje. A partir de ello, entonces, el rol del maestro o del tutor, del asistente didáctico, es el de moldear de alguna manera el carácter. ¿Por qué? Porque usualmente se daban estas instrucciones pues en monasterios, se daban también en catedrales, y entonces parte, digamos, del trabajo que tenía el maestro en esa época era de mostrar el camino de rectitud, de virtudes. Ya estamos hablando aquí incluso de la forma aretológica de vida, es decir, del arete, de la virtud como fundamento para poder desarrollar su propia existencia. ¿Y cómo era entonces la experiencia de quienes estudiaban, de los discentes, de los estudiantes, de los aprendientes? Experimentaban una educación bastante rígida, con mucha disciplina, precisamente porque estaba marcado desde lo que hemos mencionado, el rol de los maestros, una formación enfocada en prepararles para roles administrativos de iglesia o de alta sociedad, porque las personas que podían acceder a los castillos y a las catedrales para poder estudiar eran personas pues, que pertenecían a las familias que tenían el poder, por lo tanto tenían para poder pagarlo. Entonces son largas horas de estudio, memorización, y esto nos lleva entonces a la siguiente etapa,
que es mucho tiempo después, ya estamos hablando aquí de siglo XVII, XVIII, de la revolución industrial y el surgimiento de la escuela moderna. ¿Cómo fue esto? Pues resulta que cuando empieza la revolución industrial y era necesario empezar a establecer roles para poder desarrollar trabajos específicos, empieza justamente el tema de la especialización y acompañado con esto empieza de cómo es que uno tiene que eh, fijarse un objetivo, ¿sí? ¿Ven? La palabra objetivos nos suena al mundo de la educación para poder desarrollar pues las habilidades que tenemos. Y posteriormente se desarrolla dentro del contexto más como administrativo el concepto de la famosa competencia. Eres competente para desarrollar este ejercicio competente o tienes la capacidad, ¿sí? Tanto la capacidad actitudinal como la capacidad de desarrollar el procedimiento, como la capacidad de desarrollar los resultados, ¿sí? Para poder lograr aquello que pues te están exigiendo. Entonces, en el siglo XVIII justamente se da el comienzo de la educación formal para las clases, sobre todo trabajadoras, los que tenían que desarrollar unas habilidades de sus labores. En el siglo XIX, el aumento de la demanda de la educación hizo justamente que se empezara a querer tener una mano de obra más calificada. Ya en 1830, en esa década, empieza la fundación de las escuelas públicas en varias regiones, para luego lograr que, por medio de leyes, se garantice una educación gratuita y también obligatoria. En algunos países de Centroamérica incluso se dio la experiencia de que si los padres no mandaban a sus hijos a estudiar, tenían que pagar una multa para poder cumplir con este tema de la educación obligatoria. Y ya a finales del siglo XIX se desarrolla un recorrido de contenidos, es decir, un currículum estandarizado que abarca diferentes disciplinas. Actualmente nosotros en Guatemala, por ejemplo, para la educación básica, para la escolaridad también de primaria, le conocemos como el Currículo Nacional Básico. Bueno, la enseñanza también desde otros enfoques. Desde el enfoque clásico, pues, es la educación memorística, la transmisión de conocimientos de manera unidireccional. Recordemos aquella crítica que hace Paulo Freire de la educación de tipo bancaria, donde el estudiante solamente llega, se sienta, recibe información y se va. No es necesario ni siquiera que la procese, simplemente se da una transacción de conocimientos. Luego, con el humanismo renacentista, la incorporación de una educación de tipo más integral, priorizando el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Todo esto entonces fue dando lugar a teorías o enfoques pedagógicas que van más relacionadas con el ser humano, el aprendiente como centro de esa educación. Una tendencia de la Ilustración fue el énfasis en el razonamiento y la educación de tipo laica, fomentando el aprendizaje autónomo y la crítica, el pensamiento crítico, el cuestionamiento sobre las cosas, sobre las realidades, sobre lo que estaban viviendo, para finalmente avanzar al constructivismo, que es justamente el socioconstructivismo, en lo que en la actualidad pues, se enmarca desde cómo es que se va fomentando el aprendizaje activo, donde los estudiantes van construyendo su propio aprendizaje a través de experiencias, pero basados desde sus presaberes o conocimientos previos. Es decir, la sociedad me ayuda a aprender más cercanos, mis mismos vecinos, me ayudan también a ir fijando, aprendiendo, captando conocimientos de tal manera que entonces no soy un ente aislado, sino que mi mensaje está basado en redes. Ahora se habla de redes en conceptos de la era digital, pero es que esto ya se había hablado desde mucho tiempo atrás. Ahora lo tenemos por medio de aplicaciones, aparatos, páginas, etcétera. Pero estas bases, digamos, epistémicas y cognitivas ya las tenemos desde antes. ¿Qué pasa entonces con la era digital y los famosos asistentes virtuales en educación? Pues los asistentes virtuales ahora, en esta época, pues pueden ser tres. Pueden ser los docentes como tutores que facilitan
los conocimientos que ya en esta era del conocimiento y de la información. Pueden ser también aquellas herramientas que ya están prediseñadas para obtener de ellas una respuesta, como por ejemplo los chatbots. Estos chatbots, que son como robots, podríamos decir, pero que sirven en un chat, son los que nos facilitan información previamente generada. Son asistentes virtuales de los cuales nosotros podemos consultar información y no es que la estén procesando como una IA, no, todavía no hemos llegado a la inteligencia artificial. Estamos hablando en este momento de un chat que nosotros ya llenamos de información y que por medio del cual le preguntamos algún tema específicamente, tiene que ser muy específico, y nos va a contestar lo que previamente ya está prediseñado, ¿sí? ¿Quién lo prediseñó? ¿Quién lo fabricó? Un ser humano, ¿sí? Que sabía del tema y que más o menos tenía la idea de qué es lo que podían preguntar. Es algo así como lo que encontramos usualmente en páginas o programas que se llaman las preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes se pueden utilizar justamente como un asistente virtual en el cual se media por medio de un chat, ¿sí? Donde se le configuran o programan las diferentes respuestas de acuerdo a lo que necesitamos. Y ahora sí, llegamos a lo que hemos estado hablando en estos días en este círculo de conferencias, que es la inteligencia artificial. Es decir, son software o herramientas por seres humanos que nos facilitan, nos acortan el tiempo. Resulta que el ser humano, a lo largo de toda su historia, se ha dado cuenta que es finito, que es equívoco y que tiene un tiempo de vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿se nos va la vida en hacer diferentes cosas que nos piden en las escuelas, en las tareas, en el trabajo? Pues entonces llegan los asistentes virtuales para ayudarnos a acortar ese tiempo y facilitarnos herramientas que probablemente nos llevarían mucho tiempo acceder a ellas. Nos facilitan herramientas en el ámbito educativo como bibliotecas virtuales donde podemos acceder a información de forma inmediata. Nos facilitan el tiempo para poder acceder a la información que nosotros deseamos, probablemente en revistas indexadas que tal vez nosotros no podríamos tener acceso de forma inmediata, o incluso aquellas en las cuales tendríamos que tener un usuario y contraseña para poder acceder a ese tesario o a esas bases. La IA se mete en todo lo que tenga acceso y entonces en Internet lo resume para facilitarnos. Y además está programado, ustedes no me dejarán mentir, de una forma agradable al usuario. Todavía la IA le pregunta a uno, ¿quisieras que profundicemos sobre este tema? Amablemente. ¿Por qué? Porque quienes lo programaron fueron personas que pensaron y se recordaron en todo aquello que hemos hablado antes, en sus tutores, acompañantes, docentes que les trataron amablemente. Es una forma más agradable de aprender. Bueno, recorrido rapidísimo de la era digital. Hablamos de la web 1.0, años 90, primeras páginas web, se nos presenta la información, el Internet 1.0 que le llaman, que en la actualidad, imagínense, es de los 90 y ya le llaman la web primitiva. Para los que nacimos en los años anteriores nos sentimos ya un poco viejitos con ese tipo de acepciones. Entonces, la web 1.0 o esta web estática o el Internet primitivo, como le llaman, era encargado de mostrarnos información. Es como que usted pusiera un periódico frente a su pantalla y usted solamente lo lee, no interactúa, no hace absolutamente nada más que recibir la información. Educación bancaria, información directa. Avanzamos en los años 2000 a la web 2.0. Aquí ya se puede interactuar. Probablemente nosotros vimos en algunos lugares, en algunas páginas web, los famosos blogs. Una persona que desarrollaba un tema y otra persona le podía agregar un comentario, información, tipo foro. Los foros son la web 2.0 en su máxima expresión. Y aquí también se empiezan a incluir elementos en los cuales se puede colaborar, como la famosa Wikipedia, por ejemplo, construida por muchos usuarios, validada también por muchos otros. Entonces, ven la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0. Lo que cambia es la manera en la cual nosotros interactuamos con
lo que sucede en Internet, ¿sí? Luego avanzamos a la web 2.0, años, décadas de 2010 aproximadamente, y empezamos a hablar de redes sociales. Ya la información yo la puedo escribir de forma real. Aquí mismo, donde estamos conectados, ya sea en YouTube o en Meet, podemos escribir y su mensaje, su interacción llega inmediatamente. Se pueden leer comentarios, preguntas, acceder inmediatamente. Web 3.0 empieza entonces a revolucionar la manera en la cual nosotros interactuamos, no solamente con personas. Aquí ya le agregamos la inteligencia artificial. Es decir, podemos agregar, por ejemplo, en algunas reuniones se puede agregar una IA que capte inmediatamente todo lo que yo estoy diciendo en este momento, lo transcriba y eso después yo lo puedo publicar. Ya no es necesario volver a escuchar la grabación, el video, la publicación en YouTube para estar viendo si capté todas las ideas. No, la IA automáticamente capta todo lo que yo estoy diciendo y lo traslada. Y todavía me pregunta, me puede mandar un correo si yo así lo deseo. Mira, en esta parte tal, tal y tal, yo considero que es el resumen de toda tu presentación. Hace incluso un resumen de los 40 minutos que yo esté hablando acá. La IA es capaz incluso de decirme, mira, en el tal minuto mencionaste una palabra que no entendí. Probablemente sea un localismo o modismo de tu región, pero que no es adaptable universalmente para todas las personas que están conectadas acá de Perú, Cuba, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, etcétera, tienen sus propios modismos. Eso incluso la IA lo puede detectar y decirme, en realidad, esa es la palabra que quieres utilizar o te la cambio por otra. Aquí está la opción de sinónimos. ¿Sí? Entonces, ya la IA nos ayuda incluso a intervenir nuestra propia forma de comunicación, de tal manera que el ser humano evite omitir diferentes idiomas en diferentes países e incluso hablar con nuestros propios modismos y neologismos que pueden resultar a veces barreras o impedimentos en nuestra comunicación asertiva, ¿sí? Pues la IA es un facilitador. ¿Qué viene después? Pues se habla ahora de la web 4.0, en la cual ya hablamos de el Internet de las cosas. ¿Cómo ha sido el Internet de las cosas? Pues ya prácticamente en la web 3.0 utilizábamos gadgets o herramientas o hardware o aparatos, le llamaríamos, que nos ayudan también a automatizar nuestra propia casa, nuestro propio hogar. Y uno dice, hola Siri. Y entonces ya hay una IA que le está escuchando y que está pendiente de una orden que yo le voy a dar o que le voy a preguntar cualquier cosa. Hey Google, y ya el teléfono mismo le responde a uno, sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? O ya tenemos, por ejemplo, otras herramientas como Alexa, ¿sí? Si yo menciono Alexa y alguien tiene, probablemente se le va a activar. Apaga la luz, pon música, quiero escuchar tal canción. Y entonces estas gadgets o estas herramientas ya con una configuración, ¿sí? Me facilitan aquellos pues deseo realizar. El Internet de las cosas va un poco más allá también. Tiene la posibilidad de avisarme, por ejemplo, que una lavadora está terminando su ciclo, si se trabó, si necesita agua, si mi refrigerador, por ejemplo, tiene la posibilidad de contactar a un proveedor y decirle, mira, de acuerdo a la cantidad programada de tomates, ya a la mitad. En 2 días, por favor, lleva a tal dirección tanta cantidad de tomates para que mantengamos abastecida la despensa. Ya el Internet de las cosas puede hacer ese tipo de comunicaciones. Ya puede establecer a qué hora yo quiero que se apague la luz en mi casa, a qué hora yo quiero, por ejemplo, que ya los niños no estén jugando con aparatos, a qué hora, por ejemplo, yo requiero que la cámara de la casa empiece a grabar, a qué horas no, a qué horas se encienden todos los aparatos eléctricos, a qué horas, por ejemplo, quiero que la luz empiece a bajar su intensidad. Es decir, todo es programable con el Internet de las cosas. Y además aparecen estas otras iniciales aquí raras, que es la XR,
VRARMR. XR, realidad extendida. Realidad extendida en la actualidad se le da a todos aquellos elementos que utilizan virtualidad, realidad aumentada, la realidad mixta, ¿sí? ¿Y qué es esto? ¿Qué son estos elementos? Son aquellos que nos permiten una interacción real, una interacción virtual en tiempo real. ¿Cómo es eso? Pues miren, hace poco se escuchaba, por ejemplo, que un presidente de un equipo, no voy a mencionar porque no me patrocinan, quería utilizar y vender la estrategia de la realidad mixta y realidad aumentada para los socios de ese equipo de fútbol. ¿Cómo así? Si usted no está o no es posible que esté en el estadio, usted puede ponerse unas gafas de realidad aumentada y usted va a ponerse audífonos, sentir la experiencia como que si usted estuviera sentado, sentada en ese estadio, con el sonido de las personas gritando a su alrededor, ¿sí? Con la cancha frente a usted, porque tiene esas gafas que no le permiten ver lo que está alrededor suyo en ese momento, sino solamente lo que la cámara le está enfocando. Y entonces usted puede, incluso estando en Cuba, Perú, Guatemala, Ecuador, en cualquier lugar, visualizar, sentir todo lo que está pasando en el estadio. Usted puede estar en el estadio sin estar en el estadio, ¿sí? Y entonces ya estamos hablando de una realidad aumentada, una realidad extendida, una realidad mixta. Usted estando en el mismo estadio podría también ponerse las gafas y estar viendo no solo el partido, sino que a la vez estar escuchando otros comentaristas, porque en el estadio tal vez hay mucho ruido. Entonces usted quiere ponerse las gafas, ponerse los audífonos y escuchar la narración del partido en mandarín, en el idioma que usted quiera, en francés, en portugués, en lo que usted desee, en español, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora con la realidad extendida se da esa posibilidad. ¿Por qué empecé hablando de Descartes ya en esta época? Porque miren, curiosamente, Descartes en aquella época hablaba de cogitans como el elemento pensante de la realidad. Hablaba de la res extensa como la realidad, ¿sí? Que nos ocupa nuestra investigación, la naturaleza. Ahora, la web 4.0 nos habla de la res extendida, de la realidad extendida, de la realidad virtual. Ven, es muy interesante cómo es que filosófica, ontológica, epistemológicamente, vamos a acceder a nuevas formas de pensamiento y cómo es que esas tienen su apertura también en el ámbito educativo, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, el tema de las competencias no necesariamente surgió en el ámbito educativo, pero ahora lo utilizamos, ¿sí? Igual, estas plataformas, pues no necesariamente surgieron en el ámbito educativo. Sin embargo, son herramientas que ahora podemos utilizar, ¿sí? Bueno, breve resumen de la historia que les he comentado. La evolución de la asistencia didáctica a lo largo de la historia ha sido fundamental para adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades de cada época. ¿Cómo lo hemos nosotros adaptado a cada persona? Pensemos. Mirando hacia el futuro, la integración de la tecnología y los asistentes virtuales promete transformar aún más el papel del docente, es decir, no evitarlo, sino potenciarlo, darle más herramientas, ¿sí? De tal manera que entonces tengamos más posibilidades de poder acercarnos a nuestros estudiantes en lugar de alejarlos, ¿sí? Manteniendo el enfoque en el aprendizaje personalizado y accesible para todos. Y esta es una cosa muy importante de a dónde quisiera ir la democratización del Internet, es decir, la forma en la cual utilizamos el Internet para facilitarnos la vida, pero también para acercarnos incluso en la distancia. Por ejemplo, acá están escribiendo en el chat, nos están colocando saludos desde Cuba, desde Venezuela, ¿sí? Ven, estamos utilizando el Internet 3.0 ya, ¿sí? Porque estamos
dialogando. Estamos aquí. Saludos desde Cuba, aquí. Núñez, un saludo. Entonces tenemos esa posibilidad. En lugar de alejarnos, de volvernos otra vez atrás, hasta atrás, educación bancaria, yo les hablo, nadie más puede escribir, la posibilidad es acercarnos, ¿sí? La posibilidad que tenemos es de volvernos en estas herramientas que probablemente nos parezcan tan frías, la calidez se la da al ser humano, el profesor, el docente, el acompañante, el tutor, la persona que hace de asistente también de las cosas. Muy bien. Estamos acá con la historia. Vamos a cambiar entonces un poquito. Les voy a poner un pequeño video que explica de manera más detallada qué es esto de la realidad mixta. Vamos a ver. AR, siglas en inglés de Augmented Reality, o lo que es lo mismo, realidad aumentada. Esta tecnología... Pregunto, ¿se escucha el audio del video? Sí, se escucha. Excelente. Muy bien. Sí, otra posibilidad de comunicarnos por medio de los emojis o iconos que aparecen ahí. Muy bien. Nos permite enriquecer nuestro entorno físico en tiempo real, proveyendo datos, información u objetos virtuales superpuestos en el mundo físico. Se puede lograr con gafas AR, tabletas o teléfonos. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos comprar un mueble. Bueno, por medio de la realidad aumentada, podríamos colocarlo en nuestra sala para tener una idea de cómo se vería. O recibir información como la temperatura o la ruta a seguir en el GPS directamente en los lentes al estilo Iron Man. MR, siglas en inglés de Mixed Reality, o lo que es lo mismo, realidad mixta. Si bien uno podría pensar que la realidad mixta y la realidad aumentada son lo mismo, su principal diferencia es la interacción. Mientras que en realidad aumentada podrías colocar un adorno virtual en una mesa para observar cómo se vería, la realidad mixta nos permitirá además tomarlo con las manos, lanzarlo contra la pared y ver cómo se rompe, por poner un ejemplo. El juego de mesa Dimio para las Quest Pro es un claro ejemplo de esto, ya que tenemos el tablero colocado de manera virtual sobre una mesa real. Tomamos un dado virtual y lo lanzamos para ver qué número cae. VR, siglas en inglés de Virtual Reality, o lo que es lo mismo, realidad virtual. Esta tecnología permite la creación de ambientes virtuales con inmersión total, es decir, que mientras te encuentras en una experiencia de realidad virtual, no eres consciente del mundo físico que te rodea, transportándote a lugares fantásticos o tenebrosos. Es increíble cómo nuestro cuerpo reacciona instintivamente a lo que percibe, incluso sabiendo que lo que vemos no es real, entre comillas. Si nunca han experimentado la realidad virtual, se los recomiendo mucho. Incluso con las gafas que requieren de un teléfono celular, como las Google Cardboard, es un buen inicio. Y todo AR, MR y VR es lo que se conoce como XR, del inglés Extended Reality, o lo que es lo mismo, realidad extendida. Básicamente es el término que se utiliza para referirnos a todas las tecnologías descritas anteriormente en conjunto, las cuales pueden proporcionarnos diferentes grados de inmersión y llevan nuestros sentidos y percepción de la realidad a otro nivel, dotándonos de herramientas y sensaciones que no son posibles de alcanzar en el mundo real. Estas son las tecnologías que creará lo idealiza Facebook, e independientemente de que sea Meta, otra compañía o un conjunto de compañías las que nos proporcionen los medios para alcanzarlo, definitivamente lo cambia todo. Si bien aún estamos en pañales en cuanto a la tecnología que se requiere, no puedo esperar para estar ahí. De nuevo, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Muy bien. Entonces, han visto unos ejemplos de cómo es que esto se va configurando en la actualidad. Pasamos entonces ahora a los impactos, las conclusiones y una breve práctica que les quiero enseñar de cómo es que en la actualidad incluso se hace música con inteligencia artificial. Entonces, regreso de nuevo a la presentación para los impactos. Muy bien. Cuando hablamos de impactos, pues me refiero a qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que podría estar pasando. Pues yo me refiero a pasar 1.0, donde el usuario, o en versión nuestra, en educación, el estudiante, es un agente pasivo que recibe información generada por otros.
en la web 0.0 la información que recibíamos por otros eran desconocidos. Yo nunca supe quién era el que programaba la información o generaba la información en las páginas web que aparecieron, las primeritas páginas web de los años 90, inicios de los 2000, o quién era el autor, ¿sí? Lo mismo puede pasar en una educación 1.0, podríamos decir, donde usted, el profesor, es un X para sus estudiantes porque nunca desarrolló una metacognición, ni mucho menos un desarrollo afectivo entre personas. Es un desconocido que llegó, habló y se fue. Entonces, pasar de esto, experimentando, lo hizo la web 2.0, en la que se interactúa entre usuarios, a estos denominados iguales. En una web 2.0, en un salón, en un aula o en una educación 2.0, todos somos iguales, todos podemos aportar, como lo hacemos justamente acá en CESPE, todos aportamos, todos podemos participar en los debates que se arman en los grupos de WhatsApp, aquí mismo en las conferencias, somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales, 2.0. Pero ¿qué más podría pasar? Todavía más. Puede pasar que empoderemos a los usuarios creadores de contenido. Ahora estamos hablando de una web 3.0. Ya hay personas que comparten información. Ese es el mundo en el cual vivimos actualmente. Hay creadores de contenido. ¿Cómo le podríamos llamar nosotros a los creadores de contenido en el ámbito educativo? Utilicemos las expresiones que ya tenemos. Yo le llamaría creadores socioconstructores de conocimiento. ¿Sí? No solo salir bailando en TikTok, o tal vez sí, pero podríamos también salir explicando algo importante, salir dando nuestras propias clases, ¿sí? Utilizar las herramientas que la web 3.0 me da para compartir experiencias apoyados con asistentes virtuales, ¿por qué no? Apoyados con inteligencia artificial, apoyados con redes sociales, apoyados con los elementos que la misma educación ya tiene, como son las TIC, las TAC, las TEP, ¿sí? Aquellas herramientas o tecnologías de empoderamiento y participación que nos ayuden a nosotros también a tener voz. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuve experiencia de ir a las comunidades, que la figura del docente o el profesor en las comunidades rurales tiene una participación importante en la sociedad. El profesor lo llaman para que también vaya a ser parte de la comunidad, escuche de su opinión e incluso aporte algunas ideas. La pregunta es, en este mundo virtual, ¿el docente también está ocupando el espacio que se ha ganado? ¿O nos estamos quedando un poquito atrás? ¿Para qué? Para llegar o hasta llegar a vivir la experiencia en tiempo real con simulador, ¿sí? Con aplicaciones, con gadgets, con aparatos de la web 4.0 o de la educación 4.0, mediante blockchain. ¿Qué es esto de blockchain? Es la manera en la cual funcionan, por ejemplo, actualmente las... no está centralizado, está descentralizada la forma en la cual se pinean o se manda información de la verificación de la información. ¿Cómo así? O sea, no es una persona la dueña del conocimiento, ni es una persona el dueño de Twitter o el dueño de X que te obliga a que digas lo que él quiere y si no te borra tu cuenta o te la suspenden, sino que la democratización o la descentralización, ¿sí?, de los servidores o de la experiencia del usuario nos ayuda también a nosotros a que la información se democratice, que la información se descentralice, que no se quede con un solo dueño de la información, sino que todas las personas seamos capaces de poder validar el conocimiento, ¿sí?, para evitar entonces así aquello que a inicios de los años 2000 le llamábamos los bulos, las noticias falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final lo que importa en versión web sería la experiencia del usuario. Ahora hay maestrías de UX y UI, experiencia del usuario, experiencia de la aplicación. Nosotros debemos tener en educación también un estudio que se encargue de, pues, verificar si el aprendiente realmente se siente aprendiente o se siente simplemente un turista dentro de nuestros salones de clase o espacios virtuales.
Conclusiones. La asistencia virtual favorece una significativa autonomía y participación en el aula, para que cada estudiante tenga derecho a una educación de alta calidad, destacando plataformas de aprendizaje adaptativo, asistentes virtuales, sistemas de evaluación inclusiva, para su integración en la praxis pedagógica cotidiana. Sería fantástico que pudiéramos diversificar la manera de evaluar, de tal manera que los estudiantes con exigencias o necesidades especiales pudieran adaptar la página de la evaluación para su condición. Todavía no lo. La IA también tiene efectos muy positivos como el aprendizaje individualizado, un incremento en la participación y el acceso a materiales educativos, pero también retos importantes como los elevados costos, la compatibilidad restringida de las plataformas, países en los cuales no se puede acceder, por ejemplo, a ciertas páginas porque hay bloqueo, el sesgo de los algoritmos y las inquietudes referente al tema de la privacidad. Recuerden que en versión digital, todo lo que ates en Internet quedará atado en tu huella digital. Es decir, todo lo que hagamos en Internet queda marcado para siempre, ¿sí? Es muy fácil detectar ahora por medio de una IP o por medio de la información que generamos o lo que buscamos en Internet, quiénes somos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros gustos. Tanto así que nosotros también autorizamos a nuestros aparatos a escucharnos. Uno le da que sí, aceptar términos y condiciones, y resulta que usted le está diciendo, escúcheme, mire lo que yo hablo, mire con quién hablo, mire mis temas, ofrézcame productos. Muchas veces no revisamos esos términos y condiciones, tienen que ver con nuestra privacidad. Y a veces, como dicen algunos también en Internet, si la página es gratis, el producto es usted. Le está sacando información, la IA le está sacando información, el dueño de la plataforma, para poder después venderla a otras marcas. Finalmente, las nuevas tecnologías brindan la oportunidad de prácticas atractivas, individualizadas e iterativas, pero se necesita de la cooperación entre educadores, desarrolladores y tutores para la creación de intervenciones de realidad extendida verdaderamente efectiva. O sea, no solo queremos ir a un estadio, queremos ir a museos, queremos ir a un parque, queremos ir a ver qué es lo que está pasando en lugares que en la historia me cuentan. No quedarme en mi casa simplemente escuchando lo que un profesor me tiene que contar. No, yo quisiera con mis gafas ir al lugar. Realidad extendida, ¿sí? Ya que se tiene la posibilidad. Visitemos museos. Hay ahora muchas páginas de museos que se pueden visitar desde la comodidad de su hogar. Y algunas son gratuitas. Recursos. Bueno, hay muchos recursos en Internet ahora, algunos más accesibles que otros, pero en general les voy a mostrar esta paginita donde muestra una serie de herramientas. Probablemente algunas de estas ya las conozcan ustedes, otras aún no. Miren, aquí hay 26 recursos de TIC, si lo tienen ahí para poder acceder. Pero aquí hay 26 recursos, puede utilizar uno por cada día del mes para ir puliéndose, que le pueden ayudar para poder trabajar diferentes actividades. Son recursos de TIC para docentes, y algunos de estos ya pueden utilizarse implementando inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales que conocemos como asistentes de OpenIA, conocemos Grammarly, que nos ayuda también a poder verificar si nuestra redacción está correcta. Podemos utilizar también herramientas como Gemini, podemos utilizar herramientas como la que les voy a mostrar a continuación, que genera incluso canciones para poder utilizarlas en ámbitos educativos. Recuerden que uno de las herramientas didácticas de la educación ha sido también el aprender haciendo arte o el aprender cantando. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, no aprendimos con cancioncitas
muchas de las cosas que ahora conocemos, sobre todo en primaria y preprimaria, ¿verdad? Aquellas canciones que nos hacían las maestras para que nosotros también las repitiéramos y fuéramos aprendiendo. Pues miren, se puede hacer ahora música también, ya que a los estudiantes en la actualidad les encanta tanto, con los ritmos que a ellos les gustan. Y justamente con eso quiero terminar esta ponencia, contándoles que hay una herramienta con inteligencia artificial que se llama Suno. No sé si ya la habían escuchado. Miren, yo, por ejemplo, aquí le pongo, crea una canción caribeña, alegre, sobre las aplicaciones en la educación que tienen los asistentes virtuales. Yo le puedo poner más cosas, le puedo poner, quiero que la letra diga tal cosa, quiero que hagas rimas en todas las letras, le puedo poner todo lo que yo quisiera darle de instrucciones, a modo de prompt, digamos, o de instrucción. Y me va a generar, ya había hecho el ejercicio previamente, me va a generar canciones. Miren, aquí ya me generó, por ejemplo, una que él mismo le tituló Asistente en mi mochila. Pusieron asistente en mi mochila, asistente en tu mochila. Aquí me generó una de 2.35, 2 minutos con 36 segundos, y aquí 2 muestras de 1 minuto, porque es un preview, o sea, me está mostrando la información previa. Esta estrategia de mercado se llama freemium, free de gratis, y la finalización de premium, que es ya pagado, ¿verdad? Me da una probadita de 1 minuto y me dice, si querés la canción completa, págame. Claro, el que generó esta información tiene que vivir de algo, ¿verdad? Entonces, no me va a dar todo. Pero les quiero poner una de las cancioncitas que generó para que escuchen qué hace la IA si nosotros queremos utilizarla en ámbito educativo. Llevo un profe en el bolsillo, si pregunto siempre está. Me revisa el ejercicio, me recuerda respirar. En la tablet, en la clase, cuando algo cuesta entender, me acompaña, no se cansa, me da otra forma de ver. Asistente en mi mochila, siempre listo para aprender. Tú me guías, tú me animas cuando siento que no sé. Asistente en mi mochila, como un mapa en la pared. Cuanto más preguntas tiro, más caminos puedo ver. Muy bien. Estamos entonces con este tema. Yo les agradezco por su participación activa. Aquí les estuve leyendo mientras hablaba. Muchas gracias. Esto también anima a uno que está aquí de este lado de la pantalla. Y eso, ¿verdad? Estoy para servirles. Fue un gusto compartido con ustedes en este espacio. Y si alguien quiere abrir su micrófono, compartir algo, estamos de la web 3.0, alguna palabra, alguna reflexión que haya surgido de lo que yo les he facilitado, adelante. Adelante, Gisela. Sí, maestro Víctor, muchas gracias por su excelente exposición. Realmente nos ha hecho recordar varias de las herramientas que tenemos disponibles para poder incorporarlas dentro de nuestras sesiones de aprendizaje. Ha sido bastante interesante. Sin embargo, la aplicación de la inteligencia artificial siempre es un tema, dentro de educación, es un tema controversial, ¿no? Porque así como sabemos, existen buenas prácticas que se pueden dar, pero también debe tener un marco regulatorio ético, ¿no? Que debe ser implementado por la misma institución para que así el uso de esta inteligencia artificial pueda ser provechoso. Entonces, si bien es cierto, tenemos múltiples herramientas, ¿no? Que concuerdo con usted, van a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, sí me preocupa un poquito que no haya ese marco regulatorio dentro de nuestras instituciones a nivel país. Por ejemplo, yo pertenezco a Perú,
¿no? Entonces, como que nos falta todavía mucho. Si vemos, por ejemplo, otras realidades, Europa ya tiene su libro blanco de la inteligencia artificial, ¿no? Estados Unidos, China, o sea, ya tienen marcos regulatorios. Acá en Perú todavía nos falta, y creo que en muchos países de Latinoamérica, y creo que deberíamos ir creciendo a la par, ¿no? Así como van evolucionando estas herramientas de IA, también debe ir evolucionando todo este marco regulatorio que permita sacar el mejor provecho para bien de nuestros estudiantes. Eso era lo que quería aportar, y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Sí, el elemento ético, ¿verdad? Yo he tenido oportunidad de dar durante 12 años clases de ética, y un elemento muy importante que yo siempre le recuerdo a mis estudiantes es: ¿recuerdan el tiempo de la pandemia? Les decía yo. ¿Cuáles eran las frases que más escuchábamos de parte de todo el mundo? Cuídense, ¿sí? Decían, cuiden a los demás. El tema de los valores, el tema de la ética va acompañando prácticamente la existencia humana. El éxito del ser humano de vivir juntos va acompañado necesariamente de la ética, ¿sí? Si no aprendemos a vivir juntos con ciertos parámetros que nos ayuden a realizarnos como personas mediante el bien común, nosotros mismos podemos hacernos daño. Como con todo, ¿verdad? Con toda herramienta. Un sartén es un sartén para cocinar. Utilizado de otra manera puede ser un instrumento fatal, ¿sí? Gracias por el aporte. Adelante, Mariana. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde México, un saludo para todos, y pues felicitarle por su presentación, por su disertación, muy interesante. Yo trabajo en educación especial y justo me gusta hacerles a los niños música para mis proyectos, y es una herramienta muy bonita porque aparte pues a mis niños les gusta mucho la música, y que sean canciones rítmicas. Obviamente se puede elegir el ritmo, la letra, y cuando ellos, por ejemplo, escuchan nombres o cosas así, pues se identifican. Así es de que me encantó muchísimo, pero sobre todo le quiero reconocer la manera tan didáctica que tiene de compartir todo lo que usted sabe. Así es de que felicidades, muchísimas gracias por su presentación, y sobre todo por la manera tan fluida y tan clara que tiene de compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias, con gusto, estoy para servirles. Muy bien, estamos casi, nos echamos la hora, miren. Muy bien, les agradezco entonces de nuevo. Gracias. Por ahí veo que está el doctor Guillermo Calixto. Siempre es un honor saludarle. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por la donación. Le puse un mensaje, le puse una nota en el chat. Ya que usted muy bien. No, pero la comento. Yo pienso que es un tema muy interesante. Coincido con Mariana de que efectivamente nos abre y nos muestra la perspectiva plural y heterogénea que tenemos con la tecnología de avanzar. Y en lo personal me reafirma que es posible una didáctica y una metodología de la diversidad que afiance al unísono el que seamos emisores, mediadores y receptores, y dejar atrás la relación dual de un emisor que se cree que todo lo sabe y un receptor destinado a ser bancario, que posibilita transformar a los actores de la actividad en sujetos de problematización. Así que mis felicitaciones y respeto. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Por aquí veía un comentario que colocaba Elvira. Dice: profesor, ¿cree usted
que es necesario una transformación o una reconfiguración del aprendizaje para poder comunicarnos con una pantalla, que conscientemente sabemos que no hay nadie, pero que en cierta forma necesitamos la presencia de otro. Esto me hace pensar, gracias por el comentario y por la cuestión. Esto me hace pensar justamente en un autor, en un filósofo, Paul Ricoeur. Él habla de la otredad como sentido de vida y se apoya también de otras perspectivas como yo soy yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset, y también Martin Buber, que dice que la otra persona me complementa, o yo, por ejemplo, tomo identidad a partir de lo que no soy, es decir, del otro. Cuando nosotros configuramos nuestra vocación docente, lo hacemos en el sentido de compartir lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha facilitado por otros. Por tanto, yo creo que no es que no haya alguien del otro lado. La pantalla es un medio que nos sirve para poder llegarle a ese otro que probablemente no lo pueda tener en mi mismo país, en mi mismo... y ese otro está aquí reaccionando, escuchando, está escribiendo, está del otro lado. Es como escribir un libro. Nosotros ahora escribimos libros en tiempo real. Lo que les decía, si la IA captara todo lo que yo digo, ya yo puedo publicar un documento de esta presentación. Escribimos para otros, no escribimos para uno mismo. Enseñamos para otros, no enseñamos para uno mismo. A pesar de que me veo aquí en la pantalla con la cámara encendida como que si fuera un espejo, no me hablo a mí mismo. Le hablo a un grupo de personas que yo sé que están del otro lado y que ustedes pueden, por las neuronas espejo magníficas que tenemos, interpretar que me siento muy contento de compartir con ustedes. Yo creo que lo sienten, solo con verme la carita, ¿verdad? De igual manera, nosotros también cuando vemos películas sentimos lo que el otro siente. Esa capacidad que tenemos de la empatía por medio del giro cingulado de nuestro cerebro nos permite generar pues también emociones y sentimientos para compartir con los demás. Creo yo que en la medida en la cual nosotros compartimos lo que somos, lo que sentimos con nuestros estudiantes, con las personas que tenemos como aprendientes, en esa medida también compartimos de ser humano a ser humano. Y nuestro mensaje entonces no se va vacío, no se va a una pantalla o a quedar grabado un video que nadie va a ver. Se va directamente a otras personas. Y esas personas no son vasijas, no son cuentas bancarias, no son transacciones, como decía Freire. Son personas que sienten, que piensan, que también tienen una realidad y que socioconstructivistamente estamos también generando cultura. Así que yo creo que todo el tiempo estamos, como les mencionaba, nuestros mismos vecinos nos aportan cultura. Como no un docente va a aportar cultura por medio de la herramienta que tenga a la mano. ¿Sí? Muchas gracias de nuevo. Muy bien, entonces damos por concluida esta sesión. Yo les agradezco mucho su participación.